Capítulo 21. Jae Jungkook volvió a ver a Harakei solo la mañana del tercer día. Se dio cuenta de que sus 5 sirvientes habían desaparecido de repente, como por arte de magia, y después de algunos instantes lo vio llegar. Aquel hombre, para el que todos en aquel pueblo vivían, se movían siempre en una burbuja de vacío, como si un precepto tácito ordenara al mundo que lo dejaran vivir solo. Subieron juntos a la falda de la colina, hasta llegar a un claro donde el cielo era surcado por el vuelo de decenas de pájaros con grandes alas azules. La gente de aquí mira cómo vuelan y en su vuelo leen el futuro, dijo Harakei. Cuando era niño, mi padre me llevó a un lugar como este. Me puse en la mano su arco y me ordenó tirarle a uno. Lo hice, y un gran pájaro de alas azules se precipitó al suelo, como una piedra muerta. Lee el vuelo de tu flecha si quieres saber tu futuro, me dijo mi padre. Volaban lentamente, subiendo y bajando en el cielo, como si quisieran borrarlo meticulosamente con sus alas. Regresaron al pueblo caminando bajo la luz extraña de una tarde que parecía una noche. Llegados a la casa de Herve Jungkook, se despidieron. Harakei se volvió y se puso a caminar lentamente, bajando por el sendero que bordeaba el río. Herve Jungkook permaneció de pie en el umbral, contemplándolo. Esperó a que estuviera a una veintena de pasos, después dijo: ¿Cuándo me diréis quién es aquella mujer, aquella muchacha? Harakei siguió caminando, con un paso lento, ajeno a cualquier forma de cansancio. A su alrededor reinaba el más absoluto silencio y el vacío, cuando cumpliendo un extraño precepto, donde quiera que fuese, aquel hombre andaba en una soledad sin condiciones y absoluta. Capítulo 22. La mañana del último día, Herbert Jungkook salió de su casa y comenzó a vagar por la aldea. Se cruzaba con hombres que le inclinaban a su paso y mujeres que, bajando la mirada, le sonreían. Comprendió que se hallaba en las inmediaciones de la residencia de Harakei cuando vio una gigantesca jaula que guardaba un increíble número de pájaros de todo tipo, un espectáculo. Harakei le había contado que se los habían hecho traer de todas las partes del mundo. Había algunos que valían más que toda la seda que la Videlieu podía producir en un año. Herbert Jungkook se paró a completar aquella magnífica locura. Se acordó de haber leído en un libro que los hombres orientales, para honrar la fidelidad de sus amantes, no solían regalarle joyas, sino pájaros refinados y bellísimos. La residencia de Harakei parecía sumergida en un lago de silencio. Herbert Jungkook se acercó y se detuvo a pocos metros de la entrada. No había puertas y sobre las paredes de papel aparecían y desaparecían sombras que no emitían ruido alguno. No parecía vida. Si había un nombre para todo aquello, era teatro. Sin saber qué hacer, Herbert Jungkook permaneció esperando, inmóvil de pie, a pocos metros de la casa. Durante todo el tiempo que le concedió el destino, únicamente sombras y silencios fue lo que se filtró en aquel singular escena, de modo que al final Herbert Jungkook se dio la vuelta y reprendió su camino veloz hacia su casa. Con la vez inclinada, miraba sus propios pasos, ya que eso le ayudaban a no pensar. Capítulo 23. Por la noche, Herbert Jungkook preparó las maletas. Después se dejó llevar a la habitación pavimentada de piedras para el ritual del baño. Se recostó, cerró los ojos y pensó en la gran, pajarera, loca prenda de amor. Le pusieron sobre los ojos un paño húmedo. No lo habían hecho nunca antes. Instintivamente intentó quitárselos, pero una mano cogió la suya y la detuvo. No era la mano vieja de una vieja. Herbert Jungkook sintió resbalar el agua por su cuerpo, primero sobre las piernas y después a lo largo de sus brazos y sobre el pecho. Agua como aceite, y un silencio extraño a su alrededor. Sintió la ligereza de un velo de seda que descendía sobre él, y la mano de una mujer, que lo secaba, acariciando su piel por todas partes. Aquellas manos y aquel paño tejido de nada. Él no se movió en ningún momento, ni siquiera cuando sintió que las manos subían por los hombros hasta el cuello y los dedos. La seda y los dedos subían hasta sus labios, y los rozaban una vez, lentamente, y desaparecían. Herbert Jungkook sintió todavía que el velo de seda se levantaba y se separaba de él. La última cosa fue una mano que abría la suya, y que despejaba algo en la palma. Esperó largamente, en el silencio, sin moverse. Después, con lentitud, se quitó el paño mojado de los ojos. No había ya luz apenas en la habitación.
No había nadie a su lado. Se levantó, cogió la túnica que yacía doblada en el suelo, se la echó por los hombros, salió de la habitación, atravesó la casa, llegó ante su estera y se acostó. Se puso a observar la luz que temblaba, borrosa en la lámpara, y con cuidado detuvo el tiempo durante todo el tiempo que lo deseó. No fue nada, después abrir la mano y ver aquella hoja de papel, pequeña, unos pocos ideogramas dibujados, uno debajo del otro, tinta negra. Capítulo 24. El día siguiente, temprano por la mañana, Hervé Juncourt partió. Escondió entre su equipaje y llevaba consigo millares de huevos de gusanos de seda, es decir, el futuro del Abbey de Liu, y el trabajo para centenares de personas y la riqueza para una decena de ellas. Donde el camino giraba a la izquierda, escondiendo para siempre, tras el perfil de la colina, la vista de la aldea. Se detuvo sin tener en cuenta a los dos hombres que lo acompañaban. Bajó del caballo y permaneció un rato al borde del camino, con la mirada fija en aquellas casas encaramadas sobre la ladera de la colina. 6 días después, Hervé Juncourt se embarcó en Takawaka, en un barco de contrabandistas holandeses que lo llevó hasta Sabirk. Desde allí descendió por la frontera china hasta el lago Baikal, atravesó 4000 kilómetros de tierra siberiana, superó los Urales, llegó hasta Kiev, recorrió en toda Europa, de este a oeste, hasta entrar después de 3 meses de viaje en Francia, el primer domingo de abril, justo a tiempo para la misa mayor. Llegó a las puertas del L'Abbaye-le-Dieu, vio a su mujer que corría a su encuentro y notó el perfume de su piel cuando la abrazó, y el terciopelo de su voz cuando le dijo: «Has vuelto, dulcemente, has vuelto». Capítulo 25. En la Ville de Lieu, la vida transcurría apaciblemente, regida por una metódica normalidad. Hervé Juncourt dejó que le resbalara por encima durante 41 días. El 42º se rindió. Abrió un cajón de su baúl de viaje, sacó un mapa de Japón, lo abrió y cogió la hojita de papel que había escondido dentro meses antes. Unos pocos ideogramas dibujados uno bajo del otro, tinta negra. Se sentó ante su escritorio y permaneció observándolo largo tiempo. Encontró a Valdavieux en el café de Verdun, en el billar. Siempre jugaba solo, contra sí mismo. Extrañas partidas. El sano contra el manco las llamaba. Tiraba un golpe normalmente y el siguiente con una sola mano. Al día que gane el manco, decía, me marcharé de esta ciudad. Desde hacía años el manco perdía. Valdavieux, tengo que encontrar a alguien aquí que sepa leer japonés. El manco lanzó una tira a 2 bandas con efecto de retroceso. Pregúntale a Hervé Juncourt, lo sabe todo. Yo no entiendo nada. Aquí tú eres el japonés. Pero de todas formas no entiendo nada. El sano se inclinó sobre el taco y tiró un golpe perpendicular de 6 puntos. Entonces solo queda Madame Blanche. Tiene una tienda de tejidos de Nimes. Encima de la tienda hay un burdel. También es cosa suya. Es rica y es japonesa. ¿Japonesa? ¿Y cómo llegó hasta aquí? No se le pregunte si quieras sacarle algo. Mierda. El manco acababa de fallar un tiro a 3 bandas de 14 puntos. Capítulo 26. A su mujer, Helene, Hervé Juncourt le dijo que tenía que ir a Nimes por asuntos de trabajo y que volvería el mismo día. Subió al primer piso sobre la tienda de tejidos en el número 12 de la Rue Moscas y preguntó por Madame Blanche. Le hicieron esperar largo rato. El salón estaba decorado como para una fiesta que se hubiera iniciado años atrás y que nunca hubiera acabado. Las chicas eran todas jóvenes y francesas. Había una pianista que tocaba, una sordina, motivos que tenían un aire ruso. Al final de cada pieza se pasaba la mano derecha entre los cabellos y murmuraba en voz baja: «Voilà». Capítulo 27. Hervé Juncourt esperó durante un par de horas. Después lo acompañaron por un largo pasillo hasta la última puerta, la abrió y entró. Madame Blanche estaba sentada en una gran butaca junto a la ventana. Vestía un kimono de tela ligera completamente blanco. En los dedos, como si fueran anillos, llevaba unas pequeñas flores de color azul intenso. El cabello negro, reluciente. El rostro oriental, perfecto. ¿Qué os hace pensar que soy lo suficientemente rico como para acostaros conmigo? Hervé Juncourt permaneció de pie, frente a ella con el sombrero en la mano. Necesito que me hagáis un favor, no me importa el precio. Después sacó del bolsillo interior de la chaqueta una pequeña hoja de papel, doblada en 4 y se la tendió.
Tengo que saber qué es lo que hay escrito. Madame Blanche no se movió ni un milímetro. Tenía los labios entrecerrados. Parecían la prehistoria de una sonrisa. Os lo ruego, madame. No había ningún motivo en el mundo para que lo hiciera. Sin embargo, cogió la hoja de papel, la abrió, la miró, levantó los ojos hacia Herbert Joncourt, volvió a bajarlos. Dobló de nuevo la hoja lentamente. Cuando se adelantó para devolvérselo, el kimono se le entreabrió apenas a la altura del pecho. Herbert Joncourt vio que no llevaba nada debajo y que su piel era joven y de un blanco inmaculado. Regresad o moriré, lo dijo con voz fría, mirando a Herbert Joncourt a los ojos y sin dejar escapar el menor gesto. Regresad o moriré. Herbert Joncourt volvió a meter el papel en el bolsillo interior de la chaqueta. Gracias. Esbozó una pequeña reverencia, después se dio la vuelta, se dirigió hacia la puerta y quiso dejar algunos billetes en la mesa. Dejadlo estar. Herbert Joncourt dudó un instante. No hablo del dinero, hablo de esa mujer. Dejadlo estar. No moriré y vos lo sabéis. Sin volverse, Herbert Joncourt depositó los billetes en la mesa. Abrió la puerta y se marchó. Capítulo 28. Decía Baldeview que a veces venía desde París para hacer el amor con Madame Blanche. Al regresar a la capital, lucía en la solapa de sus trajes de etiqueta pequeñas flores azules, las que ella siempre llevaba entre los dedos como si fueran anillos. Capítulo 29. Por vez primera en su vida, Herbert Joncourt llevó a su mujer aquel verano a la Riviera. Se instalaron durante 2 semanas en un hotel de Niza, frecuentando sobre todo por ingleses y famosos por las veladas musicales que ofrecían a sus clientes. Helene se había convencido de que en un lugar como aquel lograrían concebir el hijo que en vano habían esperado durante años. Juntos decidieron que sería un niño y que se llamaría Philippe. Participaban con discreción en la vida mundana del balneario para divertirse después, encerrados en su habitación, burlándose de los tipos extraños que habían conocido. Una noche, durante un concierto, conocieron a un comerciante de pieles polaco. Decía que había estado en Japón. La noche antes de partir, Herbert Joncourt se despertó cuando todavía era de noche y se levantó y se acercó a la cama de Helene. Cuando ella abrió los ojos, él oyó su propia voz que decía suavemente: Te amaré siempre. Capítulo 30. A principios de septiembre, los creadores de gusanos de seda de La Vie de Lieu se reunieron para decidir qué hacer. El gobierno había enviado a Nimes a un joven biólogo encargado de estudiar las enfermedades que estaban destruyendo los huevos producidos en Francia. Se llamaba Louis Pasteur. Trabajaba con microscopios capaces de ver lo invisible. Se decía que había obtenido ya resultados extraordinarios. Desde Japón llegaban noticias sobre una inminente guerra civil, fomentada por todas las fuerzas que se oponían a la entrada de extranjeros en el país. El consulado francés, instalado en Yokohama desde hacía poco tiempo, enviaba despachos que desconsejaban por el momento emprender relaciones comerciales con la isla, invitando a esperar tiempos mejores. Inclinados a la prudencia y sensibles a los enormes costos que comportaban cada expedición clandestina al Japón, muchos de los notables de la Vie de Lieu aventuraron la posibilidad de suspender los viajes de Herbert Joncourt y confiar por aquel año en las partidas de huevos escasamente fiables que llegaban de los grandes importadores de Oriente Medio. Baldeview estuvo escuchándolo a todos sin decir una palabra. Cuando por fin le tocó hablar a él, lo que hizo fue dejar su bastón de caña sobre la mesa, dirigir su mirada hacia el hombre que se sentaba frente a él, y esperar. Herbert Joncourt sabía de las investigaciones de Pasteur y había leído las noticias que llegaban de Japón, pero siempre se había negado a comentarlas. Prefería emplear su tiempo en retocar el proyecto del parque que quería construir en torno a su casa. En un rincón escondido en su despacho conservaba una hoja de papel doblada en 4, con unos pocos ideogramas dibujados uno debajo del otro, tinta negra. Tenía una considerable cuenta en el banco, llevaba una vida tranquila y albergaba la razonable ilusión de convertirse pronto en padre. Cuando Baldeview levantó la mirada hacia él, lo que dijo fue: Decide tú, Baldeview.